desarrollando un poco esta unidad, porque tenemos del tiempo que tenemos para ello, que vayan buscando lo que dice el artículo 141 y a partir de ahí, un poco yo expliqué esto cuando habíamos hablado los otros días de dónde tenían que estudiar y qué era lo que íbamos a, qué es lo que era lo que íbamos a mencionar, ¿no es cierto?, a partir de que empezáramos a hablar de la persona jurídica. Nosotros ya sabemos que hay sujetos del derecho y que participan de esa relación jurídica y que esos sujetos del derecho que participan de la relación jurídica son las personas humanas y las personas jurídicas. Y tienen, ¿no es cierto?, la capacidad que le da el ordenamiento jurídico para justamente, ¿no es cierto?, ser partícipes y estar dentro de eso que se llama la relación jurídica. Y ahí hay una definición en el 141 que dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere la aptitud para adquirir derechos, contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Bueno, entonces, cuando nosotros mencionamos esta parte del código y cuando vemos lo que dice nuestro programa respecto de esta unidad número 3 y vamos a hablar de las personas jurídicas, nosotros tenemos que tener presente lo siguiente, que hay una serie de ejes sobre los cuales se articula, ¿no es cierto?, la posibilidad que tienen estos entes, porque estamos hablando de entes, porque define así, ¿no es cierto?, entonces, vamos a encontrar qué es lo que es la persona jurídica a partir de lo que... Después vamos a encontrarnos con el comienzo en el artículo 142, quienes van a decidir la creación de las personas jurídicas. Y los que van a decidir la creación de las personas jurídicas son las personas humanas, porque se unen para la necesidad que tienen para satisfacer determinados fines, ¿eh? Y esos fines no los podrían cumplirse o no podrían ser satisfechos porque no basta la voluntad de una sola persona. Se requiere que participen más voluntades para llevar adelante, ya se trate en forma de empresa o de alguna de las maneras que articula el ordenamiento jurídico y lograr, ¿no es cierto?, esto que menciona en el 141, que es un ente al que el derecho les reconoce esa posibilidad. Entonces, a partir de lo que dice el artículo 141, nosotros nos encontramos con que el derecho define a las personas jurídicas, regula el comienzo de la existencia de las personas jurídicas, personalidad es diferente, es una personalidad distinta de la que tienen los miembros que la van a componer, y eso también se ve en esto de que hablamos de una personalidad diferenciada, y no solo para las sociedades, porque nosotros después nos vamos a encontrar que también hay personas jurídicas que están reguladas no solamente por lo que dice el Código Civil y Comercial, sino también formas que establece el derecho en otras leyes para la realización y para la conformación de esos entes, como por ejemplo la ley de sociedades, ley de sociedades comerciales, y después la reforma se llama ley de sociedades. Pero, ¿qué es lo que tiene que ver con el rasgo cuarto, o que de alguna manera yo quiero mencionar?
tiene que ver con que, si bien lo que establece el 141 es que el derecho reconoce la existencia de entes a los cuales, ¿no es cierto?, le confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, eso no quiere decir que a mí se me ocurra crear una persona jurídica de la clase y para lo que a mí se me antoje. La verdad que nosotros tenemos que pensar que el ordenamiento jurídico lo que hace es consagrar estos entes, y estos entes tienen fines, y esos fines tienen que ser fines de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, es importante, porque algunos decían que no, que por la posibilidad de la creación había uno no podía oponerse a la creación de una persona jurídica, y eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener presente que la persona jurídica, si bien pero están llamándome de la facultad, en un ratito voy a seguir porque están llamando acá de la facultad, no sé qué es lo que está pasando. Cecilia, vos querés seguir con lo que dice ahí la presentación esa, porque tiene que ver con lo de la inoponibilidad y que tiene que tener un bien común, y bueno, no debe haber una causa disimulada o ilícita, no tiene que violar la ley. Pero, Ya buscamos la parte donde de la presentación que está diciendo la profe. A ver, en cuanto a la inoponibilidad de las personas jurídicas. Bueno, hasta acá de lo que la profesora estuvo explicando, ¿tienen alguna duda en relación a eso? Digamos, ¿se entiende bien cuál es el concepto de una persona jurídica? Ejemplo de una persona jurídica que ustedes tengan en mente. Pueden hablar o pueden poner ahí, escribir en el chat. Vamos a activar un poco esto porque no veo que haya dudas. Micaela, ¿estás? ¿Me estás escuchando? Micaela, que nos saludaste por último, ¿estás escuchando? Bueno, está Micaela. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Contestá ahí por el chat nomás. ¿Qué ejemplo de persona jurídica se te ocurre? O sea, en base a la definición que estaba dando la profe recién. ¿Qué puede ser? ¿Qué te imaginas que es? Lo que vos te imagines, ¿eh? Acá no estamos tomando examen. Es para en lo que estamos hablando. O por ahí, si alguno de los compañeros le quiere dar una mano a Micaela con esto, Martín, Misael, Rita. Podría ser una empresa, bien, Carlos, exactamente. Una SA, sí, Lautaro, tal cual. Entonces, yo les pregunto, cuando nosotros hablamos de este tipo de entes o de entidades, ¿nosotros los vemos caminando por la calle? ahí estamos, No, profe. ¿No? Bueno, una fundación también, exactamente. Bueno, acá estábamos viendo en principio ver cómo nos imaginamos las personas jurídicas, ¿no? De qué se trata a partir de este artículo 148 que estabas mencionando ahí de la presentación, para claro ver, porque a mí yo me acuerdo de un ejemplo que había dado una vez, incluso que él en realidad no es estado en California caminando por la calle Bolívar. Así de llevar al extremo el ejemplo para que podamos tener digamos, ver de qué se trata esto, ¿no? Y la enunciación del 148. Claro, Cecilia, pero si uno piensa
en qué es lo que quiere decir un ente. En este momento nosotros estamos dando clase Sí, de Derecho Privado 1 en una carrera regular de la Facultad de Ciencias Económicas, de 3 carreras, mejor dicho, porque son alumnos de 3 carreras, en una Facultad de Ciencias Económicas que pertenece a la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué es la Universidad Nacional de Misiones? Y la Universidad Nacional de Misiones es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en estos entes, la primera gran clasificación que nosotros vamos a hacer es que las personas jurídicas pueden ser públicas o pueden ser privadas. Nosotros, si bien vamos a saber cuáles son las personas jurídicas públicas, comercial a partir del artículo 145 hace esa clasificación, ¿eh? Hace esa clasificación y dice, las personas jurídicas son públicas o privadas. Y ahí en el 146 menciona quiénes son, hasta ese momento, ¿no es cierto?, las personas jurídicas públicas, porque puede haber una creación posterior a la sanción del código y a lo mejor no está mencionada acá porque dice Estado Nacional, las provincias, la ciudad autónoma, los municipios. Y las demás ordenamiento jurídico atribuya ese carácter. O sea que ahí ya está la posibilidad de que aparezcan más personas jurídicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Estas que menciona el 146 son las de carácter público. Después menciona cuál es la situación que tienen los estados extranjeros, cuál es la situación que tiene también la Iglesia Católica, porque en el inciso C se menciona la Iglesia Católica, después habla de cuáles son las leyes aplicables y estamos hablando de una normativa que va más allá de lo que dice el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional, los estados provinciales, las constituciones tienen su génesis en la Constitución Nacional. Hay otro ordenamiento jurídico que es el que le dio nacimiento y su creación, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la Constitución Nacional, el Estado Nacional, las provincias que estaban constituidas cuando se sanciona la Constitución y las que después se provincializaron, como por ejemplo la nuestra, la posibilidad de la existencia de los municipios, porque la Constitución Nacional garantiza, ¿no es cierto?, la existencia y la posibilidad de el régimen municipal, porque le da a las provincias esa situación. Yo no quiero avanzar mucho sobre esto porque ellos van a estudiar específicamente en una materia que se llama constitucional y derecho administrativo. Entonces, todo lo que le cabe a estas personas jurídicas que están mencionadas acá a partir del 141 tendrán que ver, ¿no es cierto?, con eso que van a estudiar en constitucional y después sí vamos a comenzar a hablar a partir de lo que mencionaste, Cecilia, y que tiene que ver con el 148. ¿Por qué? Porque el 148 hace una enumeración que no es taxativa de cuáles son las personas jurídicas privadas. Eso es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Vamos a tratar de ver cuáles son esas personas jurídicas privadas. Pero siempre cuando uno menciona lo de las personas jurídicas, la finalidad, la constitución, la normativa que las rige, fundamentalmente vamos a hablar del bien común y vamos a hablar de fines altruistas. Por esto que yo mencioné hoy más temprano, y que tiene que ver con que para la satisfacción de las necesidades y para llevar adelante determinadas empresas, los individuos tienen que colaborar unos con otros para llevar adelante esas ideas y hacerlas que realmente se concreten y se conviertan realmente esas ideas en hechos. A veces, no solamente de aquellos que son los que tienen la idea de la creación, sino también de otras personas que van a resultar beneficiadas por ello. Entonces, cuando uno menciona esto de lo que me dice el artículo 148, tiene que tener presente que hay una enumeración y que dice las personas jurídicas privadas y hay tanta cantidad de incisos que me van a decir después cuántos son, porque en el último dice de este código o en otras leyes
y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Ahí también aparece un poco lo que mencionábamos hace un ratito, cuando hablábamos de las personas jurídicas públicas. Hace una mención de cuáles son en el artículo 146 y después dice que pueden aparecer nuevas. Y acá también, por eso decimos que esta enumeración que hay en el artículo 148 no es una enumeración taxativa, que son estas y solo estas. No, no. Pueden haber otras más de acuerdo a cómo el código o el ordenamiento jurídico, porque puede modificarse el código, modificar algún artículo, agregar alguna cosa por ley, ¿no es cierto?, cuando resulta una modificación, o leyes, ¿no es cierto?, que establezcan cuál va a ser la finalidad y el funcionamiento que va a tener esa nueva persona jurídica. Lo otro que también hay que resaltar y que es importante porque menciona el artículo 149, tiene que ver con la posibilidad de que el Estado también participe dentro de ese grupo, todas esas que estuvimos mencionando acá a partir del 148 y que son las personas jurídicas privadas. Que el Estado tenga participación no quiere decir que van a constituirse en personas públicas. ¿Por qué? Porque si bien nosotros dijimos que el Estado nacional, provincial o municipal tiene carácter público y son personas jurídicas públicas, se prevé en el artículo 149, y ya estaba en el Código de Bellas Artes lo mismo, la participación del Estado en las personas jurídicas privadas. Y no va a modificar la calidad de persona jurídica privada. Van a seguir siendo personas jurídicas privadas. Pero, por supuesto, que la ley o el estatuto van a establecer, ¿no es cierto?, derechos y obligaciones diferenciados, siempre en atención a lo que yo mencioné hace un ratito, que tiene que ver con el interés público que el Estado va a comprometer a partir de su participación. Bueno, hoy, hace un ratito dije que fundamentalmente buscamos la satisfacción de necesidades a beneficiar a los particulares. Va a ir en beneficio de los particulares con fines altruistas. Y bueno, después nos vamos a encontrar con que también son entes y el Estado le reconoce el derecho, lo que mencionó la profesora recién. Nadie le vio caminando a Don California, pero todos los que estamos acá seguramente en algún momento ingresamos a alguna de sus sucursales, hicimos alguna compra, pero nosotros establecimos un vínculo a partir de una que está constituida conforme al ordenamiento jurídico y que entonces puede, ¿no es cierto?, ofrecer bienes y servicios, porque en realidad no solamente ofrece bienes, sino también servicios, porque uno puede ir a tomar un café o puede ir a comer algo ahí en el Calibar, y entonces también hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de la prestación de un servicio, no solamente la oferta de productos. Entonces, y es una sociedad, porque es una sociedad anónima, California. Entonces está regularmente constituida y las sociedades son sociedades comerciales. Y si es una sociedad comercial, vamos a encontrarnos con que en las sociedades comerciales hay un fin de lucro. Compran para volver a vender. De esa manera estamos viendo que hay una actividad comercial que se despliega y que va a producir beneficios. Va a haber beneficios económicos, va a tener ganancias dentro, ¿no es cierto?, del límite de lo que establece la comercial. Y en ese caso, ¿no es cierto?, bueno, la oferta de productos, y también puede comprar para transformarlo, porque compra la harina y la harina de maíz o el queso, y entonces después nosotros compramos la sopa paraguaya, y bueno, o compramos la torta de choclo, y entonces ahí compran productos para transformarlos, y estamos hablando de una actividad donde hay la finalidad que tiene que ver con el lucro, y es una actividad comercial que está regulada y se puede realizar. Lo que no podemos hacer es constituir una sociedad anónima y ponernos como finalidad o ponernos como objeto de la sociedad que vamos a encargarnos de traer
productos del otro lado. Bueno, esa sería una actividad que no estaría dentro de las que están permitidas. Y entonces ahí habría, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se constituya algo ilícito, pero en realidad se está simulando una actividad y en realidad lo que estamos haciendo es buscar otra cosa. Bueno, en ese caso habría la posibilidad de oponerse a la constitución de esa persona jurídica. O también cuando uno hace una persona jurídica con la mera intención de violar la ley o de, por ejemplo, evitar el pago de los impuestos, que también pueden ocurrir esas situaciones. Bueno, ahí en ese caso habría la posibilidad de oponerse a llevar adelante el acuerdo y de alguna manera constituir esa persona jurídica. Bueno, entonces, cuando nosotros mencionamos esto acá, primero hay que hacer la distinción y hay que definir a partir de lo que dice el Código Civil y Comercial de quiénes son las personas jurídicas, esa primera gran clasificación en personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. A partir del 145 se menciona cuáles son las públicas, y bueno, ahí sabemos cómo va a ser el vínculo en el caso, ¿no es cierto?, de las personas jurídicas, las personas jurídicas públicas, y que fundamentalmente estas personas jurídicas se van a regir por ordenamiento jurídico que no es el derecho que estamos estudiando nosotros ahora. ¿Para qué? Para su creación y para su funcionamiento, bueno, tendrá que verse qué es lo que dice, ¿no es cierto?, la Constitución y lo que dice las leyes administrativas. En cambio, las que sí nos importan son las que están mencionadas a partir del 148 y que hace esa enumeración en los incisos que van desde la A hasta la I, y que, como dijimos hace un ratito, no es una enumeración taxativa. ¿Por qué? Porque es una enumeración abierta, permite la existencia de creados o regulados por el ordenamiento jurídico, al momento, ¿no es cierto?, que se determine que pueden funcionar. Bueno, ¿cuáles son las personas jurídicas que menciona este artículo del 148? Bueno, y en primer lugar están las sociedades. El Código Civil y Comercial modifica la Ley de Sociedades Comerciales, que es la Ley 19.550, en unos cuantos incisos. Nosotros no nos vamos a detener mucho en ello porque ustedes después tienen en forma específica una materia que se llama sociedades, y los que están estudiando licenciatura en Administración de Empresa y licenciatura en Economía ven específicamente todo lo relacionado con las sociedades comerciales en la materia de Derecho Empresario. Lo único que es cierto, el Código Civil y Comercial, que modifica artículos de modifica, ¿no es cierto?, en la Ley 19.550, y establece que las sociedades están reguladas por esta Ley General de Sociedades, y esta Ley General de Sociedades, que es la 19.550, que antes se llamaba de sociedades comerciales, dice que habrá sociedades si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, que es a la que yo estoy haciendo referencia, se obligan a realizar portes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y participando de las pérdidas. Eso también hay que tener presente para saber, ¿no es cierto?, cuáles son las sociedades. ¿Cuáles son las sociedades? La Ley General de Sociedades define, ¿no es cierto?, cuáles son esas sociedades. Realizar, ¿no es cierto?, aportes y conformar alguna de ellas de acuerdo a los tipos que están previstos en la ley. Por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas con participación estatal, porque ahí aparecen otras leyes, además de esta ley. ¿Por qué? Porque hay una participación estatal que
nosotros vimos que el Estado también puede formar parte, ¿no es cierto?, de las personas jurídicas privadas. Entonces, esas son las sociedades. No nos vamos a detener mucho más que esto, ¿por qué? Porque después van a estudiar específicamente una materia, que se llama, como dije hace un ratito, sociedad. Entonces, en el segundo inciso, en el inciso B, se mencionan las asociaciones civiles. ¿Cuán importantes son las asociaciones civiles? ¿Por qué? Porque siempre tienen que tener objetos no contrarios al interés general o al bien común. No van a perseguir un fin de lucro, porque las asociaciones civiles no van a perseguir un fin de lucro como un fin principal, ni para sus medios ni para terceros. Se van a constituir por instrumento público. A partir de la inscripción, de la autorización que les dio el Estado. Entonces, eso tenemos que tener presente cuando vamos a hablar de las personas jurídicas privadas. Y cuando vamos a hablar de las personas jurídicas privadas, hay que acordarse que si bien hay una enumeración que establece ese artículo 138, después se menciona lo de la participación del Estado, también cuáles son las leyes que se aplican a partir de lo que dice el artículo 150, también es muy importante todo esto que yo estoy mencionando. Lo que ustedes tienen que tener presente es que dentro de estas, cuando nosotros veamos en particular la definición y cómo la Constitución y el funcionamiento, van a encontrarse con que hay personas jurídicas privadas que requieren de una autorización del Estado para funcionar. Entonces, pregunta de examen, porque esto solemos preguntar. Dentro de las personas jurídicas privadas, ¿cuáles son aquellas que para su funcionamiento requieren la autorización del Estado? Y ahí ustedes se van a tener que acordar que primero el código, cuando menciona esto, habla en general de las personas de carácter público, habla en general de las personas de carácter privado, después en general se menciona a partir del 151 el nombre, el domicilio, el patrimonio, todo eso se menciona, el funcionamiento, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa con el estatuto? Porque el estatuto es lo que de alguna manera va a consagrar cómo va a funcionar una persona jurídica. La creación, el funcionamiento, todo lo que se vea para la existencia y el desarrollo de las actividades o de las ideas que quieren llevar a la práctica con la constitución de esa persona jurídica. Después, ¿qué más? Cómo el Estado tiene siempre el poder y el contralor, porque por más que nosotros veamos que dentro de las personas jurídicas aparece el órgano de fiscalización, el último que tiene la facultad de fiscalizar y de regular el funcionamiento es siempre el ordenamiento jurídico que tiene el Estado respecto de esto. Después también, ahí en esa sección tercera, y en general, donde se habla de los atributos y los efectos de la personalidad jurídica, después se menciona el funcionamiento, después se menciona la disolución y la liquidación, y después de esto en general, que le compete a todas las personas jurídicas y que va desde el artículo 151, cuando menciona el nombre, hasta el 167, cuando habla de la liquidación y de las responsabilidades, eso es en general para todas las personas jurídicas, estamos hablando de las personas jurídicas privadas, recién después, a partir del artículo 168, empieza a clarificar en atención a qué, en atención a lo que se mencionó en el artículo 148. El primer inciso, el de las sociedades, que está en la Ley General de Sociedades, que es la 19.550. Y lo de las asociaciones y las que después se mencionan están reguladas, y se menciona el objeto, la constitución, el funcionamiento, bueno, todo a partir
partir del capítulo 2 continúa con las asociaciones civiles, las simples asociaciones, tienen una ley especial. Después vamos a hablar de los bienes, los bienes en relación a las personas, que también hacen, ¿no es cierto?, a toda esta situación porque tienen un patrimonio. Pero, acá el Código Civil y Comercial menciona las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones. El inciso la Iglesia también es una relación que llevan adelante con los tratados que se firman con el Vaticano, que son los concordatos. Entonces la Iglesia Católica tiene, para el ordenamiento jurídico nuestro y a partir de lo que menciona en la Constitución y lo que dice el Código Civil y Comercial, una situación distinta. Es una persona jurídica pública. Pero en la República Argentina hay muchas otras confesiones religiosas. Entonces, esas otras confesiones religiosas, a partir de la modificación del Código Civil y Comercial, también son reconocidas con el carácter de personas jurídicas. ¿Y cuáles son? Estas que están mencionadas en ese inciso E. Las iglesias, después dice confesiones, comunidades o entidades religiosas. ¿Y qué ocurre con las iglesias, las confesiones, las comunidades o entidades religiosas? Se inscriben en organismos que hay dentro del Estado, estamos hablando del Estado Nacional o del Estado provincial, y se presentan, ¿no es cierto?, como lo que son otras iglesias que no son la Iglesia Católica o determinadas confesiones, y van a solicitar autorización para desarrollar sus actividades, y entonces el Estado le autoriza que desarrollen las actividades, pero además, a partir de la modificación del Código Civil y Comercial, son personas jurídicas, revisten esa calidad, personas jurídicas de carácter privado. Tienes otras más que están en ese artículo 148, muy importantes, muy trascendentes y que también tienen una regulación especial. Las mutuales, muy importantes las mutuales, fundamentalmente por esa finalidad de bien común que tienen. Y además tienen una normativa, además de lo que establece el Código Civil y Comercial, tienen una normativa para ello. Después vienen las cooperativas, otras personas jurídicas que son importantísimas, tanto en el desarrollo comercial como en otro tipo de desarrollo, y que realmente van a cumplir, ¿no es cierto?, con la actividad de un beneficio muy, pero muy importante a través de esa unión cooperativa. También hay una normativa especial que regula el funcionamiento de las cooperativas, además de que se le reconoce el Código Civil y Comercial la calidad de persona jurídica privada. Después viene el consorcio de propiedad horizontal, otra incorporación del Código Civil y Comercial, muy importante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros teníamos una ley de propiedad horizontal que permitía la constitución de la propiedad horizontal y la constitución de un consorcio que debía inscribirse en el registro de la propiedad inmueble, cuando se hacía, ¿no es cierto?, la determinación y la inscripción del inmueble con esa calidad de propiedad horizontal, no había la posibilidad del reconocimiento como persona jurídica privada. Ahora sí, el ordenamiento jurídico, a partir de la modificación del código, dice que son personas jurídicas privadas. Muy importante esta situación. Y por último, el inciso I, donde menciona, ¿no es cierto?, que pueden aparecer otras que pueden estar contempladas en el código o en leyes que establecen el carácter de tal, y van a tener, ¿no es cierto?, la finalidad y normas de funcionamiento acorde a lo que se menciona, ¿no es cierto?, en esa normativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de las personas jurídicas, vamos a mencionar las personas jurídicas privadas, que son las que estudiamos acá en nuestro programa. Fíjense ustedes después cómo viene mencionando el programa
¿Qué es lo que uno tiene que saber? Porque lo que yo pretendo con esto es que ustedes se ubiquen para hacer su material de estudio. Entonces, a partir de ese artículo del código y de ese título que tiene que ver con la creación de las personas jurídicas, que es el título 2, primero en líneas generales, cuáles son las personas jurídicas, la distinción entre personas públicas y privadas, y después lo que hace a las personas jurídicas privadas en atención a qué, en atención a lo que es común a todas, antes de empezar a definir y a tratar cómo es el objeto, cómo es el funcionamiento de las que están mencionadas, ¿no es cierto?, en ese artículo 148. Entonces, en primer lugar, la sociedad, después las asociaciones civiles, después las simples asociaciones. Vayan fijándose en esa presentación a la que yo hago referencia, porque en esa presentación está que lo que es cada una, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se mencionan las asociaciones civiles, no tienen un objeto contrario al interés general o común, que siempre tiene fines altruistas, no persiguen un fin de lucro, y están reguladas a partir de lo que dice el artículo 168 y hasta el artículo 186. Después vienen las simples asociaciones, que también se van a crear por instrumentos públicos o privados, con firma certificada por escribano público. Ahí hay una característica muy particular, porque en las simples asociaciones hay que agregar al nombre, hay que agregar simple asociación o asociación simple, y acá las simples asociaciones no requieren autorización del Estado para funcionar. No requieren autorización del Estado para funcionar. Después vienen las fundaciones, que son personas jurídicas que van a nacer de un acto unilateral de una persona que se llama fundador. Puede también constituirse una fundación a partir de la decisión de una persona jurídica, entre los miembros, ¿no es cierto?, la creación de ella, que puede ser una persona jurídica o una persona humana, el fundador, y hace un aporte patrimonial destinado a hacer posible esa finalidad de bien común, porque en el caso de las fundaciones también hay una finalidad de bien común que no es lucrativa y se prevé, ¿no es cierto?, en los estatutos cómo tiene que funcionar, pero las fundaciones no solamente están mencionadas en ese artículo que es el 148, donde dice que son personas jurídicas privadas, sino que hay una ley que regula específicamente también el funcionamiento de ellas, y que es la 19.836, lo de las fundaciones. Después vienen las iglesias, las confesiones, las comunidades o las entidades religiosas, como yo mencioné hoy, y que antes se constituían como simples asociaciones, pero hoy día son personas jurídicas. Esa es la diferencia. Personas jurídicas de carácter privado. Después vienen las mutuales, que también tienen esa característica, como les mencioné yo, de una ley que regula el funcionamiento. También son personas jurídicas que se van a dedicar a lograr finalidades en beneficio de los particulares sin tener una finalidad de lucro. Para nada tienen el lucro. Por ejemplo, nosotros los que conformamos la universidad, los que trabajamos en la universidad, tanto docentes bueno, personas jurídicas de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial, pero también se rige por leyes especiales, la ley 20.321 y la 19.333, que tienen un alcance nacional todo esto, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de las mutuales, ahí también se requiere la autorización del Estado para funcionar, porque aparte están estas dos leyes, así como en el caso de las fundaciones, que también tienen que estar autorizadas para funcionar. También en el caso de las asociaciones
la primera que mencionamos, que era la asociación civil, que requiere autorización del Estado, ¿no es cierto?, para funcionar. Después vienen las cooperativas, ¿sí?, que también son personas jurídicas, y son las entidades que están fundadas en atención al esfuerzo propio y a la ayuda mutua, ¿no es cierto?, que se organizan para prestar servicios, tampoco tienen fin de lucro, su organización y su funcionamiento tiene que ver con eso que se llama la economía cooperativa, que es tan importante y tan trascendente para el desarrollo de los pueblos, la organización de las actividades y llevar adelante justamente, ¿no es cierto?, articular políticas, ¿no?, políticas en el sentido de organizarse y llevar adelante acciones y en beneficio de lo que son sus socios de la cooperativa, pero en beneficio no buscando un fin de lucro, sino lograr concretar esas ideas con eso del esfuerzo propio y de la ayuda mutua, ¿no? También hay una normativa especial, que es la ley 20.337, que es la ley de cooperativas. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Misiones, las cooperativas tienen una trascendencia muy importante. Más de uno de los que estamos acá, en este momento seguro que están tomando mate o están, así, a lo mejor no están tomando mate, pero están tomando a lo mejor un té o un mate cocido, y la hierba viene de una de estas organizaciones cooperativas, porque hay muchas que se van a dedicar a eso. Y en el caso, por ejemplo, de los que están en este momento en el interior y nos están escuchando, yo creo que nos están viendo. La lástima es que nosotros no los podemos ver porque no prenden sus cámaras. Pero yo me imagino que unos cuantos que a lo mejor están en el interior están pudiendo acceder a los servicios de Internet, porque en algunas ciudades del interior o en algunos pueblos, las cooperativas, que son las que prestan el servicio de electricidad, como por ejemplo en Leandro N. Alem o en Oberá o en El Dorado, también, además de la prestación del servicio de energía, en algunos casos también prestan el servicio de Internet. Entonces alguno por ahí podría prender la cámara y contarnos, sí, yo tengo Internet y les estoy viendo porque la cooperativa es que me suministra el servicio y me cobra por el servicio, porque esa es la situación. Pero estamos hablando de una cooperativa. Me da gracia, me dice, ahora no andan mi cámara, profe, porque hubo un accidente. No, es demasiado esto. Pero bueno, por lo menos escuchan, ¿eh? No los vemos, pero están escuchando lo que yo estoy diciendo. Bueno, entonces estábamos hablando de las cooperativas, muy importante, lo de las cooperativas. No solamente en la provincia de Misiones, sino en nuestros países hermanos, en la zona de los países hermanos que son limítrofes a las provincias de Misiones. También hay mucha importancia de las cooperativas en Paraguay y en el Brasil. Bueno, después viene lo del consorcio de la propiedad horizontal, ¿no es cierto?, que está no solamente acá mencionado en esta parte del Código Civil y Comercial, sino específicamente después, porque acá dice que es una persona jurídica, pero específicamente después nosotros cuando estudiemos los derechos reales y cuando hablemos de los derechos reales, como el de la propiedad horizontal, hay un artículo donde define qué es el consorcio, que es el artículo 2044. Y después, por supuesto, ustedes tienen que tener presente que el Estado puede formar parte de todas estas personas jurídicas, pero eso no quiere decir que porque el Estado forma parte de alguna de estas personas jurídicas, las mismas vayan a convertirse en personas jurídicas públicas. No. Ahí el Estado puede participar y hay normas específicas que son las que se aplican
cuando el Estado interviene, ¿no es cierto?, y tiene una participación muy importante. Hay muchísimas sociedades, hay muchas empresas que uno a lo mejor cree que son todas de los particulares o que son de particulares, y hay mucha participación estatal. Lo que no las hacen personas de carácter público, ¿no?, sino que son personas de carácter privado. En muchas sociedades también interviene el Estado, ¿no? Por ejemplo, hay sociedades anónimas donde interviene el Estado. Y entonces son personas jurídicas privadas, pero hay, ¿no es cierto?, la participación del Estado. Y hay que ver cómo es esa participación y qué es lo que de alguna manera tiene alcance sobre ella conforme a lo que dice, ¿no es cierto?, el artículo 149 y 150 que regula justamente eso. Bueno, cuando ustedes van a estudiar cada una de estas que está acá, ya dijimos que las sociedades tienen que saber la definición y dónde están reguladas. Pero esas otras personas jurídicas que aparecen mencionadas en el Código Civil y Comercial y en otras leyes, y que son las que se definen como personas jurídicas privadas, tienen que tener presente lo siguiente. En esa presentación a la que yo hago referencia, en una de las diapositivas se establece, primero, el comienzo de la existencia. Por supuesto que primero tenemos que ver si hay una persona jurídica que está regulada de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando crear, entre unos cuantos, ¿no es cierto? Tenemos determinadas necesidades y acordamos que, bueno, que tenemos que conformarnos, y entonces vamos a buscar algunas de esas formas de una persona jurídica privada que establece el Código Civil y Comercial y ver cuáles son. ¿Por qué? Porque nosotros mencionamos las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, y después dijimos que, bueno, que las otras estaban mencionadas en leyes especiales, como por ejemplo las cooperativas, las mutuales, que son personas jurídicas pero tienen una regulación especial, ¿eh? Entonces ahí hay que ver cómo están, cómo se conforman, cómo se lleva adelante el funcionamiento. ¿Por qué? Porque algunas requieren autorización del Estado para funcionar y otras no. Entonces, primero, el comienzo de la existencia. ¿Cuáles son aquellas que se pueden constituir sin necesidad de que el Estado intervenga para darle autorización? Solamente van a constituirse a partir de qué? A partir de reunir determinados requisitos, y entonces, a partir de que el acto constitutivo y de la inscripción en los respectivos, en el registro que establece el ordenamiento jurídico, bueno, ahí una vez que ya se crea, comienza el funcionamiento. Entonces, a partir de lo que dice el artículo 142, ustedes organícense de la siguiente manera. Fíjense cuáles son los diferentes tipos de personas jurídicas que están mencionadas en el Código Civil y Comercial, las que tienen normativa específica, y busquen objeto y comienzo de su existencia. Fundamentalmente, ¿cuándo comienza la existencia? ¿Por qué? Porque va a comenzar la existencia de aquellas que requieren autorización del Estado para funcionar una vez que haya la autorización. Y si no se requiere la autorización, a partir, ¿no es cierto?, de la Constitución. Bueno, ¿qué otra cosa más es importante para entender cuáles son esas personas jurídicas y cómo se regula su funcionamiento? El atributo, ¿cuáles son los atributos que les reconocen? Sabemos que son sujetos del derecho. Entonces, si son sujetos del derecho y pueden participar en esa relación jurídica, van a haber atributos. Pero ¿cuáles son los atributos? ¿Cuáles son los atributos que nosotros vamos a ver que adornan a esas personas jurídicas privadas y le permiten llevar adelante qué cosa? El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque son entes a los que el Estado les reconoce. Entonces, ¿cuáles son aquellos atributos? En general, el Código prevé para todos. Esa es la parte general, ¿no es cierto? Y ahí vamos a hablar del nombre, que tienen que poseer un nombre, que es lo que dice el 151, ¿eh?
¿Qué otro atributo más? Bueno, lo del nombre y protección jurídica del nombre. Si el Estado le está reconociendo que tienen derecho al nombre, dice la persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica en liquidación debe aclarar en estas circunstancias en la utilización de su nombre. El nombre debe satisfacer, y esto es muy importante, recaudos de veracidad, novedad y actitud distintiva con respecto a otros nombres, para que no se produzca lo de la confusión, por supuesto, ¿no? Entonces, pueden haber marcas, pueden haber nombres de fantasía, pueden hacer referencia a bienes o a servicios que se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica, pero siempre en atención a qué? En atención a estas situaciones que tengan que ver con la veracidad, con la novedad, con la actitud distintiva. Después dice que no pueden contener términos o expresiones contrarias a la ley, al orden público, a las buenas costumbres, ni a inducir a error sobre la clase u objeto de persona jurídica de que se trate. Y en el caso, por ejemplo, de el nombre de la persona jurídica, cuando se incluye el nombre de la persona humana, requiere que la persona humana preste su conformidad para ello. Después dice, se presume si son miembros, que se presume, ¿no es cierto?, que son miembros de cuando aparece el nombre, y sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso si acreditan perjuicios materiales del artículo 151. Nombre. Dentro de los atributos, nombre. Después, ¿cuál otro de los atributos es importante? El del domicilio. El del domicilio y la sede social. Y algo el profesor Cáceres explicó la clase anterior. Los que estuvieron y tuvieron la oportunidad de escucharlo, él en determinado momento mencionó que cuando se constituye una persona jurídica, como se constituye y se menciona el domicilio en los estatutos, si uno después va a cambiar de domicilio, lo preferible es que se mencione una sede social y entonces después no hay necesidad de modificar el estatuto. Porque si yo constituyo una persona jurídica y denuncio mi domicilio y después resulta que me cambio, voy a tener que modificar el estatuto. Ahora, si uno pone en forma más general, ahí en ese caso no hay necesidad, ¿no es cierto?, de una modificación del estatuto. Eso había explicado el profesor Cáceres en la clase anterior. Entonces vamos a hablar del domicilio y vamos a hablar de la sede social. Artículo 152. Ya saben bien qué es lo que es el domicilio y cuando hablamos de domicilio real, cuando hablamos de domicilio legal, cuando hablamos de domicilio especial. Es el lugar donde desarrollan las actividades, puede estar establecido en sus estatutos o en los contratos sociales, o puede constar en la autorización estatal para funcionar. Ahí se menciona lo que estamos hablando. Y después dice, el cambio de domicilio requiere modificación del estatuto cuando, por supuesto, el domicilio ha sido denunciado en el estatuto. En cambio, de sede, cuando se cambia de sede, no, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración y no habría necesidad de esa modificación. Bueno, entonces, atributos. El nombre, el domicilio. ¿Cuál otro va a ser muy importante? El patrimonio. El patrimonio, ¿por qué? Porque la persona jurídica debe tener, dice el artículo 154, debe tener un patrimonio. ¿Por qué? Porque si no, no va a poder llevar adelante sus objetivos, ni la concreción de las ideas que han propuesto, ¿no es cierto?, como el objeto de la misma. Entonces, la persona jurídica, cuando está en formación, puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes que tiene. Hoy la profesora hablaba de Supermercado California, y yo también. Bueno, ¿cuáles son los bienes del Supermercado California? Y los bienes del Supermercado California pueden ser los autos, puede ser un depósito grande que tenga, puede ser, por ejemplo,
el local a donde uno accede a hacer las compras, y está inscrito como de propiedad de la sociedad, lo que no quiere decir que ellos solamente puedan funcionar en los locales propios, no. ¿Por qué? Porque también pueden alquilar algunos, entonces no habría inconveniente. Pero una de las cosas que California menciona es justamente local propio, siempre dice, atendemos en nuestros propios locales, como algo que de alguna manera permite, ¿no es cierto?, una calidad diferente. ¿Está? Con el tema de la publicidad y lo que se está ofreciendo. Entonces, uno de los atributos que nosotros estudiamos, que mencionamos cuando hablábamos de los atributos de las personas humanas, era el patrimonio. Y en este caso también, cuando hablamos de las personas jurídicas, vamos a mencionar el patrimonio. Entonces ya hablamos de el nombre, ya hablamos de el domicilio y la sede social, ya mencionamos el patrimonio, y nos falta otro de los atributos que nosotros estudiamos cuando hablamos de las personas humanas. ¿Cuál sería ese otro atributo que yo no mencioné? O a lo mejor mencioné y quedó por ahí. A ver si alguien me cuenta. A los que no le andan la cámara y no pueden habilitar la cámara, entonces escriban. Los que puedan habilitar la cámara, estamos hablando de atributos, atributos. Nosotros hablábamos de los atributos cuando mencionábamos a las personas, a la persona humana. Hablamos del nombre, del domicilio, del patrimonio. Hablamos del Estado, pero dijimos que, bueno, son nacionales, extranjeras. Acá, en este caso también, las personas jurídicas pueden ser personas jurídicas nacionales o personas jurídicas extranjeras. La capacidad. Muy bien. ¿Y de dónde va a aparecer lo de la capacidad en las personas jurídicas? Nosotros ya dijimos eso. Del artículo 141, cuando dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. De ahí está lo de la capacidad de la persona jurídica. La persona jurídica tiene esa aptitud para adquirir derechos y para contraer obligaciones. Entonces, estábamos hablando de los atributos de las personas jurídicas. El nombre, el domicilio o sede social, el patrimonio, la duración en el tiempo, la creación y a partir de su puesta en funcionamiento, de su funcionamiento, la persona jurídica es ilimitada, excepto que la ley o los estatutos dispongan lo contrario. ¿Por qué? Porque no dice que debe conformarse para funcionar durante 20 años, por ejemplo, en el caso de las asociaciones civiles. No, es ilimitado. Pero los estatutos o algunas leyes pueden establecer limitaciones. Y respecto del objeto, y es lo que dice el 156, debe ser preciso y determinado. ¿Para qué? Para llevar adelante el funcionamiento de la misma. Y a partir de ahí está el funcionamiento, la modificación del estatuto. ¿Y qué es el estatuto? Por tanto, yo estoy hablando del estatuto. Y bueno, cuando nosotros hablamos de cuáles son los derechos que tenemos, cuáles son las normas por las que nos regimos, bueno, nosotros mencionamos la Constitución Nacional, mencionamos el Código Civil y Comercial. Nosotros sabemos que hay derechos que están garantizados, el ejercicio de los derechos porque los derechos están mencionados en la Constitución Nacional, pero ya sabemos que esos derechos se ejercen conforme a las leyes que van a reglamentar el ejercicio. Bueno, nosotros nos atenemos a esas normativas para llevar adelante el desarrollo de nuestra vida, porque vivimos dentro de una sociedad organizada y una sociedad donde hay una organización
jurídica que permite, ¿no es cierto?, la coexistencia pacífica. Cuando nosotros analizamos el derecho dijimos que lo podíamos estudiar de diferentes formas o de diferentes modos, y ahí hablábamos de la teoría tridimensional del derecho, y bueno, el derecho, y buscábamos la definición del derecho como el conjunto de normas. Bueno, nosotros sabemos que las leyes son las que van a permitir, ¿no es cierto?, esa coexistencia pacífica y que vayamos desarrollándonos por la vida con la realización, ¿no es cierto?, de nuestros objetivos y concreciones, siempre tratando de no dañar a otro, porque entonces ahí estamos violando uno de los principios que tienen que ver con el principio jurídico del learning non laedere, no dañar a otro. ¿Por qué? Porque mi derecho termina donde comienza el de otro. Entonces yo sé que los derechos que yo los puedo ejercer o que me pueden obligar a mí a cumplir en determinado momento, por ejemplo, una imposición de un tributo, hay normas que regulan eso. Entonces yo me atengo a eso. Y en el caso de las personas jurídicas, también va a haber un ordenamiento jurídico, y ese ordenamiento jurídico para las personas jurídicas, porque van a tener que ver con todo lo que se van a proponer y cómo van a concretarlo, van a aparecer en los estatutos. Esas estipulaciones que se hacen en el contrato de constitución o en el acto de constitución, están destinadas a regular la organización y el funcionamiento de la persona jurídica. Van a contener todas las normas que hacen al gobierno, a la administración y a la representación, y si la ley lo exige, la fiscalización interna de la persona jurídica. ¿A dónde va a aparecer todo eso? Y eso va a aparecer en los estatutos. Eso está todo mencionado a partir del artículo 157, porque habla de la modificación del estatuto. El 158 habla del gobierno, de la administración y de la fiscalización de las personas jurídicas. Entonces, nosotros vamos a ver que de acuerdo a qué persona jurídica nosotros estamos analizando o estudiando, vamos a encontrarnos con que hay estipulaciones mencionadas en el estatuto que tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con la organización, y el funcionamiento y con la fiscalización. El gobierno, la administración y la fiscalización. Entonces nos vamos a encontrar con que podemos estudiar dentro de alguna de las personas jurídicas cuáles van a ser los entes del gobierno, los que van a desarrollar esa actividad de administración o de representación, cómo va a ser el funcionamiento, cómo va a ser la fiscalización, y entonces van a aparecer órganos, órganos de administración, órganos de fiscalización, órganos de deliberación para llevar adelante, ¿no es cierto?, el acuerdo entre todos. Por ejemplo, en una asociación civil, vamos a buscar cuáles van a ser los órganos que van a aparecer en esa asociación civil. Puede haber una comisión directiva. ¿Qué más? Cuando haya que decidir algo, cómo se van a reunir los miembros de esa asociación, y en una asamblea. Entonces, ¿cómo van a ser las asambleas? Y las asambleas van a ser ordinarias o extraordinarias. Bueno, todo eso tenemos que ver en atención a qué, en atención a la clase de persona jurídica de que se trate. Uno menciona esta situación. Entonces, todo lo relacionado, ¿no es cierto?, con las estipulaciones que están en los estatutos hace, ¿no es cierto?, a la constitución y al funcionamiento de esas personas jurídicas. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Estamos en general, y fíjense en el programa para ir ubicándose con lo que yo menciono, porque después en el programa dice asociación civil, después dice concepto, objeto, forma del acto constitutivo, órganos de gobierno, enumeración y funciones.
168 y a partir de ahí todo esto que está mencionado en el programa, respecto de la asociación civil. El objeto, que no tiene que ser contrario al interés general o bien común, altruista, la forma del acto constitutivo, siempre instrumento público. Asociación civil, siempre instrumento público. ¿Qué más? Inscrito en el registro correspondiente y una vez otorgada la autorización estatal para funcionar, comienza su funcionamiento. Porque si no es como si fuera una simple asociación, dice el 169. Después, ¿qué debe contener el acto constitutivo? ¿Cómo son los administradores de la comisión directiva? Después, los integrantes de la fiscalización, quiénes son, después el tema de las asambleas. Todo eso está mencionado acá en el Código Civil y Comercial, respecto de cómo debe funcionar, ¿no es cierto?, las asociaciones civiles. Si son muchos, vamos a tener una asamblea, porque cómo se llevan adelante o cómo se toman las decisiones cuando son muchos los que se encuentran reunidos, a través, ¿no es cierto?, de una asamblea. Bueno, entonces, la tarea para ustedes es ahora continuar con esta unidad, fijándose cada una de las clases que se menciona acá en el programa y viendo lo que dice el Código Civil y Comercial y lo que dicen las leyes especiales respecto de la Constitución y la organización de las mismas. ¿Querías, Cecilia, explicarle algo de las fundaciones o de qué era lo que vos querías explicar? Y en principio tendríamos que hablar, era para avisarles que ahí subí el documento de las asociaciones para que tengan una guía en relación a eso que estabas hablando hace un ratito. Y eso después es de PUN doble cruzado. No en DEPUM B, ahí donde están todos los documentos para que no se nos desordene. Entonces Bueno, está ahí, está subido como personas jurídicas, asociaciones, es un PDF. Y después, en relación a las fundaciones, si ustedes me dan un ratito, ¿Vos podés mostrar este que subiste recién, Cecilia? el que subí recién, sí, ya les muestro. A ver, si busco acá. Les voy a mostrar, si quieren les comparto la pantalla. Ahí. Vamos a buscar la pantalla. ¿Ahí se ve? Me tienen que contar. El sistema me dice que sí. Sí, ahí estamos viendo. Bueno, entonces, esta, digamos, es algo muy, muy resumido y más que nada sirve para guía, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que las asociaciones, como bien les decía la profesora, están reguladas a partir del 168 y siguientes. En este caso, también como ustedes habrán notado, la ley no nos da una definición, pero en este caso lo que hicimos fue recurrir al manual de la profesora Kemmelmacher para transcribir el concepto que ella da de lo que son las asociaciones civiles. Y a su vez, ella va a tener, una exposición en relación a los caracteres de este tipo de personas jurídicas privadas, ¿sí? Que tiene que ver con justamente tener esta característica, ¿no?, de persona jurídica privada, constituirse con un objeto de interés y utilidad para la comunidad y tener un objeto no contrario al interés o bien común, que también estábamos hablando hace un ratito de eso cuando la profe explicaba que nosotros no nos podemos agrupar o reunir para perpetrar hechos ilícitos, ¿no es cierto?, para llevar a cabo no podemos formar una banda para delinquir y resulta que pretendamos que el Estado nos reconozca esta característica de persona jurídica privada
y ser una asociación civil, porque necesariamente el objeto va a ser analizado y estudiado por el Estado, y el Estado va a ser el que va a considerar si nuestro objeto se circunscribe a lo que se considera como un interés general, bien común, que puede ser para toda la sociedad o la comunidad, o una porción de la población, una porción de la comunidad, ¿sí? Porque puede pasar que nosotros tengamos una asociación civil en pro de derechos de personas con capacidades diferentes. No toda la sociedad tiene capacidades diferentes, sino una porción de nuestra población. Entonces, las asociaciones civiles lo que van a hacer es buscar esto, digamos, que al menos una porción de la población tenga algún tipo de beneficio con la vida o el desarrollo de las actividades de las asociaciones civiles. El objeto, también que estábamos hablando hace un rato, está en el 168, no tiene que contrariar esto del interés común, el interés general o el bien común. Y en el manual de la doctora Kemmelmacher ustedes van a ver la referencia que ella hace a cierta jurisprudencia en casos que primeramente no se le aprobó la personería, no se le otorgó la personería como asociación civil a un determinado grupo de personas, y después sí, atendiendo justamente a que el interés común estaba como primer criterio reñido con esto que se considera el bien común, y después en realidad se hizo lugar porque sí, digamos, les asistía la razón en cuanto a esta situación de querer tener beneficios para una porción de la población. Después tenemos en el mismo documento, vamos a ver cómo la forma del acto constitutivo, digamos, rápidamente vemos que tiene que ser otorgado por instrumento público, inscripto en el registro. Nosotros todavía no sabemos, o sea, no estudiamos en esta parte de la materia qué es un instrumento público, pero en la siguiente unidad sí los vamos a ver. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esto y tienen que tener bien claro cuál es el tipo de instrumento público por el que se otorga el acto constitutivo, que viene a ser el estatuto, lo que nosotros habitualmente conocemos como estatuto, ¿sí? Una vez que se otorga ese acto constitutivo, se tiene que inscribir en el registro y después el Estado nos va a otorgar la autorización para funcionar, y entonces nosotros recién ahí vamos a poder existir plenamente como una asociación civil. Digamos, trabajo está subido ya al aula, en la sala de Pumbe. Sí, está ahí en el aula en de Pumbe, en la parte de documentos. Nada más que está como PDF. Y fíjense que ese mismo artículo nos dice que hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación. Acá nos hace una remisión a las normas de la simple asociación, y cuando nosotros vamos a leer qué nos cuenta sobre las simples asociaciones, qué nos dice el código, nos damos cuenta que a su vez manda para atrás otra vez y dice, se va a regir por todo, o sea, por todo lo que tiene que ver con las asociaciones civiles, excepto en estas situaciones. Y ahí nosotros lo que nos tenemos que imaginar es una especie de línea de tiempo con este artículo, con el 169. ¿Por qué? Porque cuando empieza a formarse una asociación, no lo hace en un mismo instante, ¿sí? No es como una persona humana que nosotros vemos que el código en el artículo 19 nos dice que la persona humana comienza la existencia con la concepción y después no civil, sino es que van pasando los días y primero sale la cabeza, después sale el tronco y por último salen los pies a las 3 semanas. No es así, se produce todo en un mismo momento. En cambio, con las asociaciones civiles eso no pasa, porque nosotros generalmente lo que hacemos es, sí, es un grupo de personas que buscan esto
del interés común o el interés general o el bien común para un determinado grupo de personas, y resulta que a medida que empiezan a desarrollar las actividades, se dan cuenta que necesitan una forma jurídica para poder afrontar estas actividades o para tener un pleno o un desarrollo normal de eso que quieren hacer, ¿sí? De ese bien común que están buscando. Nosotros podemos imaginarnos un club de fútbol, que es un ejemplo, o un club de barrio, que es un ejemplo bastante entendible. Porque fíjense que si nosotros tenemos un predio, ¿no? Y después resulta que al predio le empezamos a poner un arco o una red de vóley, o compramos pelotas y le pusimos un galponcito ahí para guardar los instrumentos y después cercamos y vamos desarrollando estas actividades. Lo que va a pasar va a ser que estamos asociándonos, nos estamos juntando en pos de un objetivo. Pero para poder, como les decía recién, ir avanzando en el alcance de ese objetivo o de ese objeto, necesariamente tenemos que tener ciertas cuestiones previstas. Por ejemplo, la responsabilidad, que es acá donde vamos a ver que entra esto de hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación. ¿Por qué? Porque desde el momento que nos juntamos, que otorgamos el acto constitutivo, es decir, el estatuto, lo firmamos, lo registramos y nos dan la autorización estatal para funcionar, va a pasar un tiempo, ¿sí? Aunque sea rápido, aunque tardemos un mes en hacer todo eso, o 2 meses, durante ese tiempo nuestro grupo de personas, nuestra asociación, si bien no está reconocida como asociación civil, va a ir generando o va a ir otorgando actos que pueden llegar a generar responsabilidades. Supongamos que organizamos un sábado una venta de empanadas o de arroz con pollo para poder comprar elementos e insumos para un torneo de fútbol que se va a desarrollar dentro de un mes. ¿Y qué pasa? Resulta que las empanadas una de las empanadas que vendimos le cayó mal a la persona que nos compró, ¿sí? Le cayó mal, se intoxicó, resulta que viene enojadísima la persona y nos endilga la responsabilidad de haberle vendido algo que está en mal estado. Y nosotros ya tenemos nuestro nombre, ¿sí? Nos llamamos Club, no sé, ¿qué nombre le quieren poner? A ver, cuéntenme qué nombre quieren ponerle al club. La vaquita para el partido. ¿Cómo? La vaquita para el partido. La vaquita para... Bueno, en todo caso le ponemos la vaquita, porque si no es como muy largo, ¿no? Los Diegos no. Aquí, salvo que, digamos, todos nos querramos parecer al Diego. Bueno, pues le ponemos el nombre que queremos, ¿sí? Los Diegos, la vaquita para el partido, lo que a ustedes se les ocurre, y al final, asociación civil. Pero en realidad ya nosotros todavía no estamos autorizados para funcionar como tales. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que si esta persona que se intoxicó puede demostrar que fue a causa de la empanada que le vendimos en mal estado o del pollo que le vendimos en mal estado, esa persona va a poder demandar esa responsabilidad tanto a la asociación como a sus miembros, es decir, a nosotros, que somos la cara visible. Entonces, en esto, por ejemplo, se refiere a la cuestión de que se le van a aplicar las normas de la simple asociación. En esta parte, ¿sí? Hasta tanto se inscriban y el Estado nos autorice a funcionar. Entonces, necesariamente, cuando vayamos a leer este artículo 169, vamos a tener que fijarnos qué nos cuenta el código sobre las asociaciones civiles. Vamos a ver que es re cortito, ¿sí? Es un bloque muy cortito de artículos, pero vamos a tener que saber, porque ahí nos habla de la cuestión que tiene que ver con la forma de gobierno de las simples asociaciones y esto de la responsabilidad. ¿Está? Porque en todo lo demás va a ser igual que en las asociaciones civiles. ¿Se entiende lo que quiero decir hasta acá? Entre el momento que nosotros nos juntamos y estamos autorizados a funcionar como asociación civil, pasa un lapso de tiempo. Durante ese tiempo
se nos van a aplicar las normas de la simple asociación. ¿Está? Bueno. Después, sí. Diga porque yo no veo si están escribiendo en el chat. No, sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. En este material también van a encontrar lo que el acto constitutivo debe tener, lo que debe figurar sí o sí en el estatuto. Son dos, digamos, ustedes van a ver en 2 páginas porque es lo que está en el código, son las exigencias del código. Y también vamos a ver más adelante los órganos de gobierno. Las asociaciones civiles van a tener la asamblea, que es el órgano de gobierno específicamente, la comisión directiva, que es el órgano ejecutivo, es decir, aquella que pone en práctica todas las decisiones que se tomen en las asambleas de asociados, y también va a tener algo que se llama el órgano de fiscalización, que es la comisión revisora de cuentas. Esos 3 órganos son requisitos, digamos, son requeridos por la ley para que una asociación civil pueda funcionar como tal. Para poder participar en las asambleas, los asociados tienen que tener el pago de las cuotas y contribuciones correspondientes al mes anterior como mínimo. No se les va a poder impedir la participación en las asambleas, no se les va a poder impedir su participación en las asambleas si estos asociados pusieron al día su cuota en caso de haber estado en mora. Y tampoco puede ser limitado el derecho a renunciar. Como yo soy asociada a una asociación civil, nadie me puede restringir mi derecho a renunciar, a dejar de ser asociada en el momento que quiera. Lo que sí tengo que hacer es pagar todas las cuotas o todas las deudas que haya generado hasta el momento de mi renuncia, ¿sí? Que se hayan devengado. Y hay una cuestión que tiene que ver con los tipos de asociados, digamos, en el estatuto, en el acto constitutivo, se puede dejar establecido los tipos de asociados que puede tener una asociación civil. Yo no sé si acá hay alguien que sea asociado del club más grande de la Argentina. El más grande sigue siendo, lo escucho. Nadie contesta. Boca Junior, me dice Misael. No, que eso es. Por favor, por favor. Bueno, ¿hay alguien que esté asociado a algún club de fútbol de la AFA? ¿Está inscrito en la AFA? ¿De los de primera? Nadie. Bueno, la cuestión es que en estos clubes lo que se da es una característica especial en la calidad de los asociados. Si les dolió en diciembre del 18 tampoco. Bueno, la cuestión es que el ejemplo es para que nosotros sepamos que en este tipo de instituciones se da esta diferenciación entre los asociados. ¿Para qué? Para que no existan, digamos, porque imagínense, a medida que las asociaciones civiles van creciendo, también van creciendo en cantidad de socios o de asociados. Y no todos van a tener el derecho al voto en las decisiones que se toman en este tipo de asociaciones, ¿sí? Fíjense que en los artículos siguientes van a ver esto de la participación de los asociados y la importancia que tiene que ver la cuestión de la responsabilidad. Porque la persona jurídica es una persona distinta a la de sus miembros. Entonces, en el caso de las asociaciones civiles, va a ser la responsabilidad de forma directa ni subsidiaria por las deudas de
necesariamente se va a limitar al cumplimiento de los aportes que las cuestiones viene con una comisión directiva, que es un órgano colegiado, es decir, que nunca va a ser unipersonal, y va a tener que tener esa condición de vocales. Además tenemos, como les decía hace un rato, la Comisión Revisora de Cuentas, que es el órgano de fiscalización, que están en el 172 y en el 173, y es obligatoria en las asociaciones con más de 100 asociados. Después vamos a ver también en este mismo documento cuáles son las causales de cesación en el cargo de los directivos y qué pasa con el Contralor Estatal. Porque independientemente de que tengamos una comisión revisora de cuentas como órgano de fiscalización interno, vamos a ver que periódicamente las asociaciones civiles tienen que reportar al órgano de aplicación del Contralor Estatal para que éste vea qué es lo que se está haciendo, es decir, el Estado, vea qué se está haciendo con el funcionamiento de las asociaciones civiles, ¿sí? Todo el tiempo van a estar sujetas al Contralor Permanente de la autoridad competente y pueden hacerlo periódicamente de acuerdo a lo que se establezca, o en su caso también puede ser a requerimiento del órgano que le pide que le informe qué está pasando con la asociación civil. Después tenemos las causales de disolución, la liquidación, que es cuando ya deja de existir la persona jurídica. Y bueno, después a modo de reflexión se van a encontrar con esta frase de San Juan Bosco, que hace referencia a la importancia de la preferencia al bien general sobre el particular cuando nosotros vivimos en sociedad. Así que eso es rápidamente lo que vemos en cuanto a las asociaciones civiles, ¿sí? Al documento de las asociaciones civiles. Bueno, y ahora me perdí, no sé dónde está mi pantalla. Sí, sí, así estoy. Bueno, ahora voy a ver. Sí. Hablando de donde dice de tener videos. Sí, acá arriba, ¿no? Sí, capaz que acá, acá arriba. Ahí estamos. Bueno, ahí encontré. Gracias. La otra presentación que también está en el de PUM es la que tiene que ver con el tema de las fundaciones. Tiene que ver con el tema de las fundaciones. Y yo les voy a pedir que se fijen un poco esa presentación, porque ahora quiero compartir con ellos un poco el tema de la empresa. Bueno. Y se me perdió acá. No puedo compartir pantalla porque es una ayuda a memoria mía, es de la empresa. Pero no sé por qué no me aparece. Ya voy a encontrar mi ayuda a memoria con el tema de... Pues nosotros estamos viendo todas. Nosotros hablamos de la posibilidad que tienen, ¿no es cierto?, las personas de reunirse y de lograr, así como mencionó la profesora, la definición que daba de lo que es una asociación, la posibilidad de llevar adelante, concretar, ¿no es cierto?, una serie de fines. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de las personas jurídicas privadas y cuando mencionamos las asociaciones civiles, la simple asociación, las fundaciones, yo mencioné más temprano que no hay un fin de lucro, que fundamentalmente no se tiene un fin de lucro, que por ejemplo sí se va a encontrar eso cuando uno habla de las sociedades, y después vamos a ver que para llevar adelante la organización de los factores de la producción, para llevar adelante estos factores de la producción que son el capital,
y el trabajo, uno tiene que tener un plan, tiene que tener una finalidad, y entonces, de alguna manera, lo que uno está buscando es la empresa para conseguir unos determinados fines. Empresa en el sentido de organizar esos factores de la producción de acuerdo a ese plan económico, ¿sí? Y que hay una finalidad que puede ser la producción, la fabricación, el intercambio de bienes o servicios, y en un principio que está destinado, ¿no es cierto?, al mercado de los consumidores. Lo que pasa es que cuando uno piensa en una empresa, es como que uno tiene una imposibilidad de determinar materialmente lo que constituye una empresa, porque es como algo abstracto. ¿Por qué? Porque hay una actividad de organización, hay una actividad organizacional. Yo no les debería estar explicando esto porque ustedes ya estudiaron principios de administración. Yo me imagino que en principios de administración hablaron de la empresa y hablaron de la posibilidad, ¿no es cierto?, de que alguien organice estos factores de la producción que tienen que ver con el capital y el trabajo. Y entonces ahí aparece, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Aparece esa actividad organizacional y ahí aparece también el término relacionado con la hacienda. Hay determinados conceptos que vamos amalgamando para definir de qué se trata esto. Entonces hay una organización funcional que va a permitir a través de medios la producción de bienes y de servicios para el mercado y con, por ejemplo, ánimo de lucro. También cuando uno habla de la empresa, la puede analizar como desde el punto de la vista de la economía, desde el punto de vista social o desde el punto de vista jurídico, porque forma parte del lenguaje que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero en esta parte del programa, no se habla de la empresa, se habla de la empresa y se habla de las personas humanas empresarias y cuasi empresarias y de la actividad económica organizada de estos sujetos. Entonces acá nosotros nos tenemos que ir para atrás porque esta calificación de empresario de alguna manera también la relacionamos con el comerciante, aquel que de alguna manera realiza una actividad comercial y cuando se va complejizando y aparece esa organización, entonces ahí ya trasciende, ¿no es cierto?, el derecho comercial y también trasciende el derecho civil, y entonces se convierte en una figura del derecho civil comercial. Y ese comerciante puede ser un gran comerciante o aquel artesano que de golpe empieza a manipular determinados materiales, puede convertirse en un industrial. Y ahí ya tenemos esa calificación que nosotros le damos cuando ya hay una envergadura en la actividad que realiza, y bueno, y ahí hablamos de empresario. Entonces, como se va complejizando y se requieren mayores capitales y se requiere mayor organización, entonces ahí aparece esto, ¿no es cierto?, este fenómeno de la empresa. Que si uno piensa así, no es un sujeto, sino que estamos hablando de una organización o una actividad económica organizada, pero que el empresario es el titular de la empresa. Y de dónde deviene todo esto que nosotros mencionamos acá. Y de alguna manera deviene del ordenamiento jurídico nuestro a partir de la Constitución, porque la Constitución dice que hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de la regulación de leyes a partir de lo que se menciona en la sanción del Código Civil, del Código de Comercio, que eso era lo que decían las leyes de fondo, pero también el artículo 14 bis de la Constitución menciona esta posibilidad
de que existe una ley de contrato de trabajo por el tema del salario, la posibilidad del ejercicio, ¿no es cierto?, de la actividad de industria lícita, dice, ¿no es cierto?, la Constitución, y entonces hay toda la posibilidad de esa organización y que requiere, ¿no es cierto?, el fin este que tiene de producir o de intercambiar bienes y servicios. Que aparece la organización como una actividad que va a tratar de amalgamar o de compatibilizar todo eso que tiene que ver con el trabajo, con los factores de la producción y los medios técnicos, y hay una dirección, ¿no es cierto? Y ahí aparece eso de la caracterización de la empresa. Y por supuesto tiene mucha importancia y mucha trascendencia económica porque las universidades, por ejemplo, las universidades privadas, cuando uno menciona, por ejemplo, una asociación empresaria, ahí hay una empresa. Cuando mencionamos una asociación de consumidores y de usuarios, también van a llevar adelante tareas con esa forma. Entonces, el que amalgama estos factores de la producción y que tiene un objetivo, o sea, el capital, los bienes materiales, inmateriales, la tecnología, y que tiene por objeto la producción o el intercambio de bienes y la prestación de servicios, y tiene un fin lucrativo, o puede también en algunos casos no ser lucrativo, pero puede estar organizado como que sabe de qué se trata. O sea, hablamos empresa, hablamos del capital, hablamos de cómo se compone la empresa. El empresario se llama empresario a quien dirige personas. Y ahí en el programa se menciona, ¿no es cierto?, los empresarios, y en realidad cuando nosotros hablamos de los empresarios, de alguna manera estamos relacionando la actividad que llevan adelante los comerciantes, y el paso siguiente cuando, a través de la incorporación de la tecnología y de la organización, se transforman, ¿no es cierto?, y esa su actividad se complejiza, y entonces estamos hablando de un empresario, ¿no? Porque tiene una situación particular. Esa persona humana tiene la posibilidad de ir avanzando y de ir amalgamando esos conocimientos y esa organización, y se convierte, ¿no es cierto?, deja de ser un comerciante para convertirse, ¿no es cierto?, en un empresario. Y ahí aparece, cuando uno piensa, por ejemplo, en que se puede reunir con otros, y ahí vamos a hablar de las sociedades, las cooperativas, también, que van a llevar esta sanción especial cuando se hablaba de sociedades de una persona. Hoy día el Código y la Ley de Sociedades, con la reforma, permite la sociedad anónima unipersonal. No solamente mencionamos esto para que entiendan esta situación, porque después la van a estudiar en forma especial, ¿no es cierto?, cuando tengan esa materia, que es la materia de sociedad. Pero también acá en el programa se mencionan quiénes son aquellos que colaboran para llevar adelante lo que se propuso, ¿no es cierto?, tanto el empresario como el cuasi empresario. Ahí en el aula virtual de PUN B, y también en el aula virtual de PUN B del profesor Chávez, hay toda una serie de material respecto de esto, de la cuestión relacionada con las personas jurídicas privadas, y también con el tema de la empresa. En especial hay sobre este material.
Pero acá en el programa se menciona que no solamente trabaja solo, sino que también tiene colaboración de otros. ¿Por qué? Porque se va con una organización que requiere la conformación, ¿no es cierto?, la existencia de vínculos para llevar adelante, ¿no es cierto?, el trabajo. Y una vez se hace más grande y hay una estructura y la dimensidad, entonces ahí aparece, ¿no es cierto?, que hay auxiliares que van a colaborar, y ahí en el programa se menciona quiénes son estos auxiliares, que son considerados comerciantes y aquellos que no son considerados comerciantes. El Código de Comercio establecía el Código de Comercio anterior, que era lo que regulaba anteriormente, ¿no es cierto?, que ahora hablamos de Código Civil y Comercial. El Código de Comercio definía quién era el comerciante. Con el paso del tiempo, la decisión de los jueces estableció que no se requería la inscripción como comerciante en el registro público de comercio para reunir la calidad de comerciante, que aquel que hacía del comercio el ejercicio y profesión habitual sin que estuviera inscrito en el registro público de comercio era considerado comerciante y podía gozar de los derechos que garantizaba de comercio. Aquel que estaba inscrito como comerciante se llevaba los libros como debía llevar, y entonces su actividad estaba de alguna manera regulada y se consideraba que era comerciante. ¿Qué pasaba con el Código de Comercio? El Código de Comercio no solamente tipificaba lo que era la tarea del comerciante, la profesión, definía, sino que también las relaciones del comerciante con aquellos que colaboraban con él sabían lo que era el Código de Comercio. Estamos hablando de las relaciones, por ejemplo, de dependencia que había entre el comerciante y sus auxiliares que dependían de él. Entonces, también esos acuerdos para la realización de los contratos estaban regulados por el Código de Comercio. Pero ¿qué pasa con la actividad de las personas que tienen relación de dependencia y que celebran un contrato? Caen, hoy día nosotros sabemos, bajo el paraguas de lo que es la ley de contrato de trabajo. Entonces, se dejó de lado lo que se establecía en el Código de Comercio para amparar la actividad de aquellos que desarrollaban la actividad en relación de dependencia con el ejercicio de un comerciante, para ser regulados por lo que dice, ¿no es cierto?, el Código, la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo protege. Profesora, Sí. Sí, señora, usted se tiene que retirar. Me voy a retirar. Bueno, nos estamos viendo el Sí, próximo martes. sí. Así que nos vemos el martes. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Entonces, veíamos que cuando hablábamos del comerciante, había una regulación especial en el Código de Comercio, pero hoy día esa regulación especial no está más. ¿Por qué? Porque no hay más Código de Comercio. Estamos hablando de un Código Civil y Comercial, y lo que tiene que ver con la relación de dependencia está regulado, ¿no es cierto?, por la ley de contrato de trabajo. Entonces, si ustedes miran ahí en el programa, ustedes van a ver que habla de la actividad económica organizada, después dice sujetos individuales no considerados comerciantes, y después dice empresa, empresario, conceptos, elementos que la componen, establecimiento comercial o industrial. Bueno, todo eso de alguna manera estaba relacionado con lo que antes establecía el Código de Comercio, pero hoy día nosotros nos regulamos. La regulación viene por lo que establece, ¿no es cierto?, el Código Civil y Comercial, y entonces ahí hablamos de los auxiliares de la empresa,
Y entonces vamos a hablar de aquellos con cuya actividad asisten, colaboran a alguien que desarrolla esa actividad en una unidad económica, y que está categorizada, ¿no es cierto?, con esa calidad de empresario, porque hay los factores de la producción y hay una organización y hay finalidad y hay objetivo. Entonces, vamos a entender que dentro de aquellos que colaboran hay auxiliares que son dependientes, y estos auxiliares que son dependientes no están más vinculados por lo que dice el antiguo Código de Comercio, porque eso fue totalmente derogado, sino que ahora están vinculados por contratos en el derecho laboral. Pero estos son, porque yo me imagino que estarán pensando a cómo conocen a alguien que trabaja en un comercio, y entonces dentro de ese comercio, por ejemplo, lo que mencionábamos hoy en los supermercados California, sabemos que hay dependientes, pero a lo mejor esa organización tiene dependientes que son internos, por ejemplo el administrador y los empleados, pero también ofrece los productos a otros, y entonces ahí van a aparecer auxiliares que son externos. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante para determinar de quiénes se trata, y entonces cuando hablamos de los internos estamos hablando de aquellos que son dependientes y hay un vínculo, y son el administrador, los empleados, o los externos, los viajantes, por ejemplo, o tienen otro nombre, agente de venta le dicen ahora, pero también se refiere a los que son dependientes porque tienen un vínculo laboral. Pero después hay otros auxiliares que son autónomos, Y estos auxiliares autónomos van a colaborar también con toda esa actividad, y van a tener regulaciones especiales. ¿Por qué? Y porque acá aparece la figura del corredor, que es el que se encarga de acercar a aquellos que quieren comprar y vender productos. Aparece la figura del martillero, que es el que va a vender productos en una pública subasta. Aparece la figura del agente, que puede ser autónomo. Aparece la figura del agente de bolsa. Aparece la figura del despachante de aduana. Y todos estos van a tener, ahí están mencionados algunos en el programa, en realidad dice viajantes de comercio, después dice agentes de comercio, dice dependientes, autónomos. Bueno, hay que saber cuáles son cada uno de ellos, y tienen regulaciones por leyes especiales. El corredor, el martillero requiere una preparación especial, obtener la matrícula, hay una matrícula que le autoriza a desarrollar esa actividad como martillero. Lo mismo pasa con, por ejemplo, en el caso de los promotores de seguros, que tienen también una actividad que está regulada por una ley de seguros, y entonces también son así auxiliares, pero revisten ese carácter de autónomo. Lo mismo pasa con el despachante de aduanas, cuando se quiere realizar algún intercambio de productos o de bienes para enviarlos al exterior o para traerlos del exterior, se requiere la participación de un despachante de aduanas, que tiene que tener una formación, una preparación especial, y aparte de eso también debe estar inscrito en un registro especial como despachante de aduana, y trabajar y llevar adelante su actividad conforme a las leyes que regulan esa actividad. Esos son los que colaboran, ¿no es cierto?, con la empresa o con el empresario, cuando hay esa organización que permite, ¿no es cierto?, amalgamar y llevar adelante a través de la organización de los factores de la producción. Es importante aclarar que estamos hablando de leyes que regulan el funcionamiento
justamente de la actividad, esto de, por ejemplo, en el caso de los despachantes de aduana, de los productores de seguros, de los agentes de bolsa, requieren, ¿no es cierto?, una formación y requieren inscripciones en leyes especiales y para el ejercicio de la actividad. Deben cumplir una serie de obligaciones. Bueno, también lo que tenemos que tener presente acá, por ejemplo, en el caso de los viajantes, hay que ver cómo de acuerdo a la ley especial, hay una norma que regula la actividad y entonces establece quiénes son considerados viajantes de comercio y cómo son los libros que tienen que llevar y cómo funciona esa actividad que realizan. En el caso también del corredor, que yo les dije hoy más temprano, que era el que se encargaba de acercar a aquellos que quieren comprar y vender, ¿no es cierto? Es el encargado de acercar a aquellos que hacen la oferta de cuando alguien, ¿no es cierto?, tiene una demanda, sino que conforma y reúne a las partes. También tienen que llevar libros especiales, registros especiales y deben inscribirse en ese registro público. Antes se llamaba registro público de comercio, ahora se llama registro público. También en el caso de los martilleros, que son aquellos que venden así en la subasta. Pero en el caso de los martilleros hay que saber diferenciar. ¿Por qué? Porque en el caso de los martilleros hay, aparte de que hay que lograr tener, ¿no es cierto?, la matrícula para el ejercicio de esa actividad en la provincia de Misiones, la matrícula se otorga a través del Superior Tribunal de Justicia después de que uno cumple y rinde una serie de exámenes. En el caso de los martilleros, nosotros conocemos y sabemos que no solamente yo puedo contratar a un martillero porque quiero vender una serie de productos que tengo en mi casa o en mi comercio, sino también aparece la figura del martillero interviniendo en una cuestión judicial. Entonces hay que mencionar bien y determinar bien si el remate público es un remate público judicial o es un remate público extrajudicial, porque se presentan estas dos situaciones. Después, en el caso del despachante de aduana, de alguna manera, ¿no es cierto?, yo mencioné cuando alguien quiere, ¿no es cierto?, conseguir productos de otro país o venderlo a otro país, y bueno, se va a dedicar a todo lo que sean los trámites ante el servicio aduanero, todas los trámites y las diligencias que se tienen que llevar adelante para la importación y la exportación, y son agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Después vienen los agentes de bolsa, que van a realizar o van a llevar adelante su actividad en la bolsa, donde hay en los negocios que se llevan adelante, ¿no es cierto?, en la bolsa de mercados y de valores, se venden y se colocan títulos, valores, cheques, obligaciones negociables, acciones, siempre emitidos por aquellos que están autorizados para realizar, ¿no es cierto?, esa actividad. Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas no requieren autorización del Estado para funcionar porque se configuran de acuerdo a lo que dice la Ley General de Sociedades cuando establece el tipo societario, pero cuando se trate de sociedades anónimas que van a emitir acciones y van a ofrecer esas acciones en la venta al público, en la bolsa de mercados y valores, ahí sí requieren autorización del Estado. Es importante esta aclaración para entender de qué se trata. Bueno, yo les voy a pedir que ustedes, por favor, se fijen todo el material que hay tanto en el de PUNB respecto de
de estos temas. También en el DEPUN del profesor Chávez. Y si por ahí tienen ganas, si tienen ganas de escuchar, en DEPUN A, y también está levantado en el DEPUN D del profesor Chávez, una clase del profesor Cantelli respecto de las personas jurídicas. Por ahí tienen ganas de escuchar para ir preparando su material de estudio. Bueno, nos estaremos encontrando y nos estaremos viendo el próximo martes. Ahí vamos a continuar con la unidad de hechos y de actos jurídicos, y después ya vamos a comenzar el jueves con las obligaciones. Cualquier duda o alguna consulta que tengan, no duden y se comunican con nosotros a través del correo electrónico. Bueno, espero que hayan pasado bien los que no me escucharon más temprano ayer, el Día del Estudiante, y bueno, nos estaremos viendo el próximo martes. Que anden bien. Buenas tardes. Hasta luego, profe.